Una vez más, sean todos bienvenidos. Es un gozo para mí poder estar de nuevo aquí viéndoles y también con el propósito de que juntos sigamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a buscar en la carta siempre Gálatas capítulo 3 versículos del 1 al 5 y seguimos en nuestro estudio en esta carta que también ha sido llamada por muchos la carta magna de la libertad cristiana. Porque muchos piensan que nosotros todavía estamos atados a ciertas cosas para poder alcanzar el favor de Dios, para poder alcanzar la misericordia de Dios. Lo cierto es que no es así. Ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer para ganar nuestra salvación. Ya no hay algo que nosotros podamos quitar para eso. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Ahora sí, hay una responsabilidad humana. ¿Cuál es? El venir a Él arrepentido de nuestro pecado, en fe, en arrepentimiento a Él. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y al parecer, este es uno de los capítulos en donde nosotros vemos al apóstol Pablo con un tono diferente a todas sus cartas. Un tono diferente, pero lo vamos a ver después que oremos. Oramos, Señor bendito, gracias por la misericordia que tienes para nosotros, Señor, al tenernos acá reunidos en este lugar, que cuando un grupo de hijos tuyos, de creyentes se reúnen, entonces venimos a ser iglesia, a ser la eclesía, a ser esta iglesia, Señor, por la que tú te ofreciste una vez como sacrificio perfecto en nuestro lugar. Te rogamos, Señor, de paso por la clase que van a estar recibiendo nuestros niños, que tú, Señor, bendigas la mente, el corazón de ellos, pero que también, Señor, bendigas la mente y el corazón de la maestra que va a estar enseñándoles, para que juntos ellos puedan crecer, para que ellos, Señor, puedan llegar al conocimiento tuyo un día, Señor. Y te rogamos por las almas de ellos, por la salvación de ellos. Rogamos también por los medios, Señor, que nosotros usamos para poder seguir adelante como iglesia. Bendice las ofrendas que se han recogido. Bendice al dador alegre. Si hay algún necesitado, algún de trabajo entre nosotros, Señor, que sí los hay, te rogamos que tú, de acuerdo a tu voluntad, abras puertas. Y ahora, Señor, que nos disponemos a meditar en tu palabra, sé tú con nosotros, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. Solo una pregunta tengo yo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley de la que andan estos falsos maestros ahí? ¿O lo recibisteis cuando oyeron con fe el mensaje del Evangelio? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ¿vais a acabar por la carne? Y aquí es como que el apóstol ya está bajando los brazos y está ahí. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, por seguir todas esas cosas, o lo hace
porque ustedes han oído de Él en fe y se han arrepentido y han confiado en Él. Eso es lo que básicamente el apóstol Pablo les está diciendo. Así que los estragos del pecado después de la caída han traído diferentes resultados a través de la historia humana. El resultado de ese acontecimiento solamente ha traído rebelión en contra del Dios creador, la caída. Podemos seguir el rastro del Antiguo Testamento y con todo, y que Dios había orquestado un plan y ha orquestado un plan eterno. Pecar es el impulso natural de cada uno de nosotros después de la caída. Eso es la mala noticia. Pero la buena noticia es que a pesar de lo que ya he mencionado, el Dios tres veces santo ha orquestado un plan en el que un cordero sin mancha debía de morir para la justificación de su pueblo. Y al haber ido a la cruz, no solamente ofreció un cordero perfecto, sino que también fue ofrecido un sacrificio perfecto, capaz de perdonar el más horrendo pecado y capaz también de perdonar al peor de los pecadores. Eso es el Evangelio, eso es lo que Pablo ya les ha predicado a ellos. El pueblo de Israel, por ejemplo, nos sirve a nosotros como un espejo. Ellos vieron desde la primera fila cómo Dios les saca del pueblo, les saca de la esclavitud de Egipto, les alimenta, les cuida, les guía. Va ahí el Shekinah, va la presencia de Dios delante de ellos. ¿Y qué pasa con ellos? Reniegue y reniegue. ¿Por qué? Si allá estábamos mejor, allá comíamos carne. No, pero allá tomábamos esto. Íbamos también nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué no? Iban renegando, hasta que el Señor les lleva a la tierra prometida y aún así van renegando y quejándose todo el tiempo. Eso es dentro de la historia del Antiguo Testamento. Y es por eso que el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos del 4 a 6 dice: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esa es una queja de Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4 del capítulo 1 de Isaías. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso es la naturaleza del hombre, y nosotros incluidos ahí. Y esas palabras son serias, esas palabras son duras y esas palabras son trágicas. La autojustificación, el buscar a Dios a nuestra manera, las excusas, la incredulidad, vivir de espaldas a Dios, la autosuficiencia y otras muchas cosas más es un patrón de la naturaleza caída del hombre en general, de la mujer también, no solamente del hombre. Ya Pablo dejó sentado eso en su carta al apóstol, en su carta a los Romanos, en su capítulo 3, versículos del 9 al 19, hay una caída generalizada. No hay un mérito por el cual un hombre pueda llegar delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un muerto. Es un cadáver espiritual, no hay vida en nadie. Una vez que nace alguien, nació muerto en delitos y pecados, hay transgresiones en él, no hay vida espiritual en él. Y es por eso que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay nadie libre de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una.
A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la tesis en el capítulo 3 de Pablo. Hablando acerca de la caída del hombre. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo hace o lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Más adelante en el capítulo, la siguiente semana en el capítulo 3 de Gálatas, nosotros vamos a estar viendo que aquel que quiera que quiera cumplir bajo la ley está bajo maldición. Eso es ya un argumento sentado en base a la humanidad, en base a la naturaleza del hombre. Pero tomando en cuenta lo que acabamos de leer acerca de la naturaleza caída del hombre, no se podría esperar otro resultado para estos a quien Pablo se está refiriendo. Lo que sí causa asombro y lo que sí ha dejado atónito al apóstol Pablo es que estos receptores de la carta a los Gálatas, estos eran creyentes. Como ya hemos dicho, el éxito que tuvieron los judaizantes en esta región fue increíble, porque estos hombres habían escuchado a Pedro, habían escuchado a Pablo, habían escuchado incluso a otro hombre que vamos a mencionar en un ratito, que dice que es el hijo de consolación, Bernabé. Aún él fue arrastrado por la hipocresía de los judaizantes, aquellos que decían que había que cumplir ciertas cosas de la ley para poder ganar el favor completo de Dios. Entonces lo que ha causado sorpresa en Pablo no es los receptores de la carta, sino que en sí mismos o ellos habían recibido el Evangelio sinceramente. Ellos habían creído el Evangelio, han creído en la humanidad de Cristo, han creído en la muerte de Cristo, han abrazado la resurrección de Cristo, pero las enseñanzas a las que han abierto sus oídos y han cedido terreno es de que aparte de todo lo que es el Evangelio verdadero, hay que agregar elementos de la ley mosaica para la salvación, y eso entonces dejó de ser el Evangelio, y todo aquel que abrace otras cosas aparte del Evangelio están bajo maldición. No es el Evangelio. Así que después de que el apóstol Pablo ha dado una reprimenda a otro apóstol, la semana pasada lo vimos al apóstol Pablo, por un comportamiento inadecuado, un comportamiento hipócrita con sus hermanos gentiles. Ahora la carta ya no se dirige, ya el apóstol ya no está tomando a un personaje en específico, ahora se refiere a todos los receptores, a todos los de las iglesias de Galacia. Y el peligro de los judaizantes entonces estaba latente, se podía percibir al punto que ya han habido consecuencias. El hijo de consolación, Bernabé, se vio afectado por la hipocresía de los enviados por parte de Jacobo, Santiago, que es el medio hermano del Señor desde la iglesia de Jerusalén hasta Antioquía. Ya ha habido un altercado, ya ha habido una confrontación, y esa confrontación ya no se llevó como la primera que fueron al concilio en el capítulo 15 de Hechos, sino dice Pablo que lo llamó en privado y estuvo hablando con ellos, y después de que ellos estuvieron hablando y vieron que el mensaje era el mismo, le dieron la diestra en señal de compañerismo. Solo una cosa te pedimos, que no te olvides de los pobres.
Y dice el apóstol Pablo que con diligencia procuró hacer eso. Predicaron lo mismo, eso fue en privado, pero ahora cuando viene Pedro a Antioquía, Pablo lo reta, lo encara frente a frente y se da toda esa situación. Pero ahora ya el mensaje o lo que Pablo está escribiendo en el capítulo 3 ya lo generaliza. Y es cierto que Pablo siempre está alerta para la defensa del evangelio, sin importar el lugar, sin importar los actores y tampoco sin importar las consecuencias que la defensa del evangelio le pueda traer. Y en todas sus cartas ha mostrado un corazón tierno. Hijitos míos, yo mismo me gasto y no me importa si aún mismo yo me sigo gastando con tal de ganarlos para Cristo, para el evangelio. Él siempre está con ese sentir noble. Y aunque en esta carta está escribiendo siempre a estos hermanos, el tono sube y se dirige a ellos con frases duras. Si nosotros, cuando leemos la Escritura, nosotros encontramos ideas que son fuertes, encontramos argumentos que podrían ser fuertes, pero ya llegar con alguien y dirigirse como ya personalmente a alguien, lo vemos aquí. Oh Gálatas insensatos. En todas sus cartas ha mostrado su corazón tierno, su corazón amoroso para quienes él considera sus hermanos en el Señor. Ha dejado de un lado el acostumbrado saludo, el agradecimiento, el dar gracias a Dios, sino que la manera en la que se dirige a ellos son propias de un enojo, de un corazón dolido y de alguien que en cierta manera pudiera estar decepcionado. Después de haber abrazado la fe de Cristo, andan buscando la justificación por medio de la observación mosaica, de la ley mosaica, de obras y todas esas cosas. Satanás nunca descansa y nunca va a descansar con el fin y con el afán de destruir el camino de la salvación que Dios ofrece a través de Cristo, y debido a que el camino de Dios es únicamente por la gracia de Dios, pero que obra por la fe humana. O sea, Dios está siempre, la voluntad de Él es salvar. Pero ¿cómo salva? A través de la respuesta del hombre, de la responsabilidad del hombre. Y esto de la soberanía de Dios en la salvación del hombre es algo que cuesta trabajo poder explicar, porque ¿cómo es que la salvación depende de Dios? Pero en base a la respuesta del hombre a través de la fe. Pero al final así es. Yo digo amén a eso, que Dios es soberano en la salvación del hombre, pero que obra por la fe humana. Y el camino de Satanás siempre va a presentar oposición, y este es a través del esfuerzo de los hombres y a través de las obras de los hombres. ¿Se recuerdan cómo fue la ofrenda que Dios pidió a Caín y a Abel, y cómo Caín llegó donde él y cómo llegó Abel? Caín trajo a Dios la primera ofrenda con la intención de intercambiar obras humanas con la justicia divina. Es decir, Dios le pide un sacrificio de animales, ¿y cómo llegó Caín ahí? Trajo granos en lugar de lo que Dios le había mandado. Y eso es una acción de un hombre incrédulo con tal de hacerse justo delante de Dios por medio de su propia bondad, por medio de su propia decisión, por medio de sus propios medios o a través de su propia decisión de cómo yo voy a ir delante de Dios. No es como nosotros querramos venir delante de Dios. Es como Dios lo ha dispuesto desde antes de salvarnos.
no es a la manera de Dios, perdón, no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos algo que nosotros creemos que incluso puede tener una apariencia de piedad, pero tiene una mala motivación. De hecho, estar aquí sentados en esta tarde podría ser bueno en sí mismo, pero si tiene una motivación inadecuada, incorrecta, pasa a ser de que yo vengo delante de Dios a mi manera. Si yo vengo con un corazón obediente, en donde yo tengo que congregarme, como dice el libro de los Hechos, de Hebreos, la carta a los Hebreos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces nosotros, en obediencia a eso, nosotros venimos y podríamos venir solamente con el afán como lo hace el romano, católico romano, es, bueno, ahora es domingo, tenemos que ir y tenemos que cumplir. Entonces sería una mala motivación. Y nosotros venimos aquí y usted está sentada ahí, está sentado ahí, yo estoy parado acá, con el único propósito de llevar gloria al nombre de Dios. No hay otra motivación, no debe de haber otra motivación, y también es el hecho de crecer en Él. Cuando anteponemos nuestras propias definiciones de lo que es vivir como creyentes, en lugar de enfatizar cómo para Dios luce un creyente, entonces podría empezar un error, o podríamos también caer en lo que cayeron estos Gálatas. Y en la sección que tenemos ahora, eso fue como introducción, pero lo que tenemos hoy, una vez más, el apóstol sigue en su defensa del evangelio. Y solamente en estos 5 versículos que nosotros hemos leído, el apóstol hace 6 preguntas. En el capítulo 3 hace 2. Dice: oh Gálatas insensatos. Primera pregunta: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Segunda pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tercera: ¿tan necios sois? Cuarta: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Quinta: ¿tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Sexta pregunta: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oh Gálatas insensatos, oh iglesia evangélica insensata, oh iglesia seguidores de Jesús Los Ángeles, espero que no hayan insensatos. Pero también sería correcto y justo nosotros ponernos en esos pies, ¿no es cierto? Estos creyentes fueron llevados a apartarse de la fe que habían abrazado y que les había sido salvado, que habían sido salvos al principio. Pero fueron insensatos porque habían sido instruidos de manera fiel en todo lo relacionado al Evangelio. De hecho, recibieron el mensaje del hombre quien recibió ese encargo directamente por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 12. El mensaje que yo predico no lo recibí de hombre, ni tampoco fui a ningún concilio, ni nada de eso. Yo lo recibí por revelación divina. Fue Jesucristo quien me lo reveló, y estos hombres han escuchado este mensaje. Y este término insensato se refiere a no se refiere a una deficiencia mental, sino más bien a la insensatez como un resultado de una pereza. O sea, ellos tenían todo el evangelio en su cabeza, tenían el evangelio en su corazón, pero hubo un momento en el que su cabeza no funcionó como debía de funcionar. Echaron mano a la insensatez
Y estos hermanos no eran de ninguna manera retrasados, no eran como otros predicadores lo han dicho, no eran Gálatas estúpidos. Ellos sabían lo que habían oído. Ellos habían abrazado el Evangelio, pero fueron perezosos, no fueron diligentes. No echaron mano a su inteligencia espiritual cuando el engaño tocó a sus puertas. Estos creyentes no usaron su intelecto, sino que usaron sus emociones. Sonó bonito regresar a aquello a lo que ellos estaban acostumbrados. Sonó atractivo a aquellos que a aquello que habían estado acostumbrados a participar. Sonó con algo a lo que ellos estaban familiarizados. No usaron su intelecto. Ahora bien, como eso a nosotros nos podría ayudar como iglesia, como creyentes individuales. Esa sería la pregunta. A estos Gálatas les pasó, y nosotros creo que hemos escuchado cuando fue la colonización de los españoles con los indígenas. Como a estos indígenas por falta de entendimiento se dejaron, imagínense esto, se dejaron cambiar oro por espejitos. Cuando fue la conquista, ¿no es cierto que eso es lo que pasó? Vinieron los españoles a tierras por estos lados, por el lado del charco que le dicen, vinieron por este lado y traían espejitos, algo que para ellos era normal, pero como los indígenas no tenían nada de esto, se dejaron cambiar espejitos por oro. Y esto es lo que pasó con los Gálatas, se dejaron cambiar engaño por la verdad a la cual ellos estaban familiarizados. Y ese mismo término, insensatos, Jesús lo utilizó para llamar la atención de los dos discípulos. ¿Se recuerdan cuando había sido la crucifixión, la resurrección de Cristo? Y hay dos hombres que van camino a Emaús. Relato que nosotros encontramos en Lucas capítulo 24 versículo 25. Entonces él les dijo, cuando dice que ellos iban caminando y hablando de lo que había acontecido y que de repente apareció alguien y se les puso en medio y empezó a hablar con ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos estaban vedados, estaban cegados, no reconocieron que era el mismo Cristo resucitado, y él les dijo, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas habían dicho que yo iba a resucitar y no me reconocieron. Quedó demostrado que el problema de estos Gálatas no era mental, sino que era un problema espiritual. Ellos habían estudiado a detalle lo escrito por los profetas, sin embargo, no entendieron a Jesús como el Mesías, que no solamente había muerto por ellos, sino que también había resucitado. No lo reconocieron. Y eso puede ser a causa de la pereza, por falta de convicciones y dejarse llevar por las emociones. Hablábamos y hemos hablado siempre con cada uno de ustedes, y lo hemos hablado por otros lados. Yo he estado atendiendo una clase por 3 días, los últimos 3 días, y el sentir es el mismo. ¿Cómo nosotros podemos ver iglesias en donde a usted le dicen que usted es un campeón y que usted... ¿Quién te ha dicho que no puedes realizar tus sueños? ¿Y quién te ha dicho que eres pobre? Y todas esas cosas. Y hay multitudes de gentes en esos lugares. Pero vengan a sentarse aquí y expónganse a la verdad. Una vez, 2 veces vienen y luego no aparecieron. ¿Por qué? Porque no es lo que andan buscando. Ellos andan buscando fama, ellos andan buscando fortuna, ellos andan buscando éxito. Y el sentir para nosotros es el mismo. No hay convicciones, solamente hay emociones. La carta del apóstol Pablo a los romanos nos enseña de esa necesidad que todo creyente debe de tomar en serio para poder tener base, para poder tener fundamento. Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿se recuerdan qué es lo que el apóstol Pablo enseña?
Así que hermanos, y otra vez el vocabulario que él está usando es como de súplica. Aquí está enojado con ellos. Oh Gálatas insensatos. Pero en el capítulo 12 de Romanos les dice, hermanitos, por favor, se los pido, se los ruego. Por las misericordias de Dios, se los ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a lo que los judaizantes puedan decir o a lo que los falsos maestros de la actualidad puedan decir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis, para que puedan palpar y puedan sentir cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero ¿cómo lo van a conocer si no renuevan sus conocimientos de Él? Por medio de la renovación del entendimiento. Cuando nosotros venimos y cantamos aquí, y es por eso es que una cosa no desliga de la otra. Nosotros, es cierto, somos seres emocionales. Alguien muere y ¿qué es la reacción natural del ser humano? Llorar. Alguien, incluso yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa, cuando yo veo demasiada felicidad en otra gente y veo que están llorando de felicidad, yo les pongo la mano y me pongo a llorar también. Somos emocionales. Pero la adoración a Dios tiene involucrado obviamente la emoción, pero también está involucrado directamente, es mandato que el intelecto esté involucrado. A la hora de cantar, por ejemplo, vamos a venir a cantar ahí, yo soy la niña de tus ojos. Ahí está involucrado la emoción y no el intelecto. Porque no le estamos cantando, no le estamos dando culto al Señor, sino que es un culto a mí, es una canción a mí. Porque yo quiero estar bien, yo quiero ser la niña de tus... O sea, no, el intelecto está íntimamente relacionado con la vida cristiana. No nos podemos dejar llevar por emociones. Y es por eso que es la invitación del apóstol Pablo a los romanos ahí. Al descuidar esto, corremos el peligro de ser llevados y seducidos por cualquier tipo de enseñanza que suene bien, que se vea bien. Pero lo cierto es que la vida cristiana no es una simple aventura emocional. La vida cristiana no es una simple aventura emocional llena de sentimientos agradables y tampoco llena de experiencias encantadoras. No lo es. Es obvio de que nosotros nos sentimos alegres y agradecidos y gozosos en el Señor por la salvación que Él nos ha dado. Eso es cierto. Es antes que cualquier otra cosa una búsqueda humilde y sincera de la verdad y de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces eso pasa a ser una vida cristiana. Deja la insensatez, deja aquello que no toma en cuenta el intelecto, sino que toma en cuenta el intelecto, se olvida de las emociones. ¿Quién nos fascinó? Segunda palabra. O Gálatas insensatos, ya vimos todo el peligro que puede ocasionar la insensatez. Ahora, ¿quién nos fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó? Ese es el vocabulario que se dice que se usaba para este tipo de términos. El embrujo, la hechicería o el encanto, que tienen la misma relación. ¿Quién los engatusó? ¿Quién nos fascinó? ¿Por qué se dejaron fascinar? ¿Por qué se dejaron hechizar? ¿Por qué se dejaron encantar? Lo que sucedió a estos hermanos de esta región de Galacia, y esto es lo triste,
no está alejada a la realidad de nuestros días, en donde la gente se deja apantallar de manera engañosa, con falsas promesas, con poderes diabólicos, y que todo eso tiene que ver con la manipulación de los sentimientos por encima de lo real y las emociones por encima de la verdad. Es triste. Los Gálatas no fueron víctimas de un encanto o un hechizo mágico, porque ellos sabían en su cabeza que habían aprendido de Pablo y del Evangelio de Cristo. Pero sí fueron víctimas de las enseñanzas torcidas que debieron de haber identificado como falsas desde el primer momento en que las escucharon. Ellos hubieran podido decir, y eso es como cuando nosotros, recuerdo recién venido, pues uno no habla inglés, todavía no hablo, pero me decían al principio, eduque su oído. Eduque su oído cuando dicen alguna palabra, y no voy a gastar mi inglés aquí ahorita, pero alguna palabra ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a escuchar más y más y más la palabra? Esto es esto. Esto es esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos un falso evangelio? ¿No es cierto que lo primero que tenemos que hacer, esto no es el evangelio? Que un hombre se está promoviendo ahí, dice, y de que él ha recibido tantas revelaciones, y de que él es aquí, que él es allá, dice, habla de lo que ha dejado por causa del evangelio. ¿A quién le importa lo que yo he dejado por el evangelio? A nadie. Yo he sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay maneras engañosas, hay promesas falsas, poderes diabólicos, y todo eso tiene que ver con la manipulación de los sentimientos por encima de lo real y las emociones por encima de la verdad. Los Gálatas no fueron víctimas, como dijimos, de un hechizo, pero sí de las enseñanzas que debieron de haber identificado como falsas desde el primer momento en que las escucharon. Así que, hermanos, de la misma manera que estos hermanos habían experimentado la verdad poderosa y transformadora del Evangelio de Cristo crucificado, de esa misma manera es su voluntad. En su voluntad nos ha hecho partícipes a nosotros. ¿Imaginan qué misericordia esa? Y lo que se esperaría entonces es que no caigamos en la misma insensatez, en la misma fascinación, en el mismo embrujo y hechicería de la que fueron objeto los Gálatas. Estamos hablando, para seguir con el texto, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ahí está el problema. Vimos dos cosas que son dañinas. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Y ahora el resultado de eso, la fascinación, la insensatez, da como producto no obedecer a la verdad. Se apartaron aún conociendo la verdad. Se apartaron aún habiendo escuchado al apóstol Pablo predicar, siguiendo con el texto, a vosotros. No obedecieron a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Ahí no es que vinieron y se lo disfrazaron y esto que podría ser el evangelio. No, fue claramente presentado entre vosotros como crucificado. Experimentaron con toda claridad el significado de la cruz. Experimentaron con toda claridad el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Experimentaron cuando escucharon con toda claridad lo que se llevó a cabo a través
de Cristo, de su sacrificio a favor de nosotros y de ellos, y que por pura fe habían creído y habían recibido el Espíritu Santo. Y eso de recibir el Espíritu Santo es el tema a continuación del texto. Ante cuyos ojos ustedes se han dado cuenta, les dice el apóstol Pablo, de que desde el primer día que yo puse un pie en esta región, yo no he parado de hablar del Evangelio, yo no he parado de decirles quién eran ustedes y quiénes son ahora ustedes en Cristo, por la fe que ustedes depositaron en Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Ante ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. Les he dicho que las puertas de la salvación están abiertas de par en par para todo aquel que cree, y que sin importar cuán limpio o cuán sucio haya sido, es la obra de Cristo y no nuestra obra. Es la obra redentora de Cristo y no la de nosotros. Y la fe depositada en Él, en esa obra redentora, es que nos hace participantes de la gloria que un día va a manifestarse entre nosotros y en nosotros. Algunos han llegado a decir que el apóstol Pablo, y es como que darle un énfasis a lo que él les acaba de decir, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, ante vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para hacer énfasis ahí, leí algo que me llamó la atención. Algunos han llegado a decir que Pablo predicaba de tal manera que su audiencia era tan movida y tan cautivada por la predicación de Pablo, que los que estaban sentados podían escuchar el martillo golpeando los clavos en las manos y en los pies de nuestro Señor cuando era clavado, y que podían ver también o imaginarse la sangre que corría en su frente por la cruz de espinas que fue puesta en ellos. Esa era la manera que algunos describen la predicación de Pablo. Para ir cerrando, no dice ni siquiera la mitad del mensaje. Para ir cerrando, ustedes no tienen al apóstol Pablo enfrente. No tienen ni a Pedro, aquel que crucificó. Bueno, si algún parecido puede haber en Pedro, es que de vez en cuando fallamos. Pero algo sí yo puedo estar seguro: que la Biblia es abierta en este lugar, que hacemos nuestro mejor esfuerzo para que ustedes escuchen el Evangelio. Y en respuesta a eso, este ejemplo de los Gálatas debe de ser de un llamado de atención para nosotros, en que ustedes y yo no tenemos que poner nuestra confianza en hombres, ni siquiera en una denominación, porque los hombres componen la denominación, y como los hombres fallamos, ni siquiera en una denominación, no en un hombre, que su confianza sea en la obra perfecta y suficiente de Cristo en la cruz para la salvación de mi alma, para la redención de mi alma, para el perdón de sus pecados y de los míos, y de esa manera nosotros podamos escuchar aquellas palabras: oh buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Hermanos, iglesias, seguidores de Jesús Los Ángeles, entren en el gozo de su Señor. Que Cristo sea exaltado. Oramos. Padre bendito, en el nombre de quien nosotros estamos reunidos en esta tarde, tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de todo honor, y es por eso que cualquier obra que yo, que alguien acá pueda hacer,
que sea tirada, Señor, al suelo, porque es derribada por tu obra en la cruz. Porque nuestras mejores obras, Señor, son como trapos de inmundicia. Nosotros, Señor, estamos seguros, convencidos de que por muy buena intención que tengamos y que la motivación sea la más correcta y la más santa, Señor, no hay obra que pueda sustituir tu obra en la cruz. Y no hay confianza, Señor, que tenga comparación con la fe que depositemos en ti para la salvación de nuestras almas. Como ya vimos, no importa cuán horrendo sea el pecado y cuán horrible sea un pecador, tu gracia es suficiente, tu gracia es mayor. Señor, permite que cada uno de nosotros pueda vivir ante esa verdad, Señor, que pueda vivir a la luz de esa verdad, Señor, que nosotros, es cierto, hay una responsabilidad humana en que tenemos que buscar por las misericordias de Dios ser renovados. Hay una obra, hay, Señor, responsabilidades humanas en las que nosotros tenemos que vivir delante de ti, de parte de ti, Señor, vivir buscando tu rostro cada día y buscando la santidad cada día, Señor. Pero, Señor, permite que cada uno de nosotros pueda descansar completamente en tu obra, Señor, redentora en la cruz. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que son expuestos al Evangelio, Señor, que no suceda como sucedió a los Gálatas. Ellos no estaban faltos de verdad, ellos no estaban carentes de verdad, ellos no estaban necesitados de verdad, pues habían escuchado tu Evangelio y habían reconocido tu verdad, tu Evangelio. Que nosotros, Señor, podamos permanecer en el Evangelio y sin demoras y sin equivocaciones, Señor, podamos confesar todo el tiempo que tú eres Dios, que tú eres Rey. Tu palabra nos enseña, Señor, que lo que el Padre te dio, nadie lo arrebatará de tu mano. Pablo dice a los romanos también que ninguna cosa creada, ni el cielo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que alabado sea tu nombre, Señor. Que exaltado sea tu nombre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a honrarte y a obedecerte. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.